¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Agrocentro aquí a través de la pantalla de A+B en un programa que será especial. Un programa que recogerá el acontecer de lo que fue la 100ª Expo Durazno que se desarrolló del 27 de febrero al 3 de marzo en el predio de Santa Bernardina de la Sociedad Rural de Durazno. Exposición netamente ganadera que este año tuvo un punto de inflexión al incluir en su jornada inaugural a la agricultura. Un rubro de producción que ha pisado fuerte en el departamento y que ha significado todo un cambio en la matriz productiva. A ese día vamos a dedicar este primer programa. En primera instancia vamos a conocer la palabra del presidente de la Sociedad Rural de Durazno, el ingeniero agrónomo Gonzalo Bastos, quien en los mismos términos decía lo siguiente. Queríamos que nuestra exposición fuera innovadora y fuera lo más adecuada posible a la realidad del departamento nuestro. Y con la incorporación de la agricultura en nuestros rubros de producción en el departamento, creíamos que una jornada dedicada a ella y que fuera justamente la primera vez que se hiciera el lanzamiento de la cosecha de cultivo de verano de secano en nuestro país, era todo un hito, pensando que nuestro departamento históricamente fue ganadero. Pero hace una década cambió y cambió, creo que yo, para no volver atrás. Durazno es ganadero, es agrícola, es forestal, es lechero, es un departamento con un gran dinamismo y que, lo dijo el ministro cuando estuvo acá, fue el departamento del país que más impacto tuvo de desarrollo en esta década. Esta 100ª exposición estuvo acompañada por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Tabaré Aguerre, quien tomó parte de esta primera jornada inaugural. La primera inauguración de la zafra de verano en el Uruguay. Yo decía en la apertura que es una notable coincidencia, porque las exposiciones ganaderas han sido históricamente el lugar donde lo que se ve es la innovación genética, es decir, la genética como innovación. Durante décadas la única innovación de la ganadería fue el mejoramiento genético. Y se festejan 100 años de exposiciones ininterrumpidas y en el mismo día se inaugura una zafra de verano en un departamento que hace 10 años prácticamente no tenía agricultura. En un país que tenía agricultura de invierno y se transformó en un país de agricultura de verano. En un país que producía 1,5 millones de toneladas de grano sin el arroz y que hoy produce 6 millones de toneladas. En un departamento de Durazno que no producía, como decía, agricultura, y va a producir 500 a 600 mil toneladas este año, que no tenía capacidad de almacenamiento de granos y que en los últimos 7 años construyó una capacidad de almacenamiento de casi 300 mil toneladas. Son muchas cosas juntas que tienen que ver con un país que ha crecido notablemente, que en un mundo que hoy nos da una oportunidad para venta de alimentos, con relaciones de precios que no todos los años son buenas, tenemos años muy buenos y años más o menos, con algunos desafíos y algunas preocupaciones vinculadas por un lado por el tema de la competitividad vía tipo de cambio, pero por otro lado con cada vez más mercados abiertos por el lado de la ganadería, con un aumento de la productividad total de los factores y un aumento de la productividad, con una mejora brutal de la inversión. Es decir, un país que ha invertido 6.000 millones de dólares en materia de inversiones relacionadas a la ley de promoción de inversiones, y de esos 6.000 millones, 2.400 millones fueron en la cadena del agronegocio. Y de esos 2.400 millones ha habido una exoneración tributaria probablemente proyectada de 1.000 millones de dólares. O sea, un país en un buen momento con un gobierno que cultiva su propósito de construcción de un Uruguay productivo.
El ministro hizo referencia a las antiguas discusiones que se generaba tiempo atrás cuando se decía que la agricultura desplazaría la ganadería e hizo referencia de la realidad que enfrenta esta región del país. Si analizábamos eso hace 7, 8 años atrás, en cualquier reunión de este tipo con productores ganaderos veían a la ganadería y a la forestación como una amenaza que los expulsaba. En la agricultura y la forestación. Hoy la agricultura le ha hecho un aporte a la ganadería. Por un lado se han incorporado granos forrajeros, es cierto, en un muy buen momento de la ganadería, pero hay una complementación, hay un aumento de la eficiencia productiva y seguramente va a haber un aumento de la eficiencia reproductiva de los rodeos de cría cuando se masifique la utilización de la suplementación estratégica. Los granos y los subproductos de la agricultura tienen un futuro promisorio en una ganadería que crece, porque a $4.000 la tonelada de carne la ganadería solo puede crecer. Una lechería que aumentó un 50% de volumen de producción en 5 años, sin haber aumentado la superficie en producción. Eso es un aumento neto de productividad. Eso tiene que ver con incorporación de tecnología, tiene que ver con inversión, tiene que ver con genética, pero tiene mucho que ver con nutrición. El mundo demanda alimentos. Uruguay no tiene que jugar el partido con la estrategia de producir cantidad. En todos aquellos rubros que pueda diferenciarse por la calidad tiene que tratar de hacerlo. El Uruguay tiene que transformarse en un país desarrollado teniendo al sector agropecuario como una de las palancas de desarrollo. No la única, pero tal vez una de las más importantes. La exposición que organiza la Sociedad Rural de Durazno es uno de los eventos más importantes que se hacen en el departamento. Desde el punto de vista agropecuario, sin duda, el más importante del departamento y uno de los más importantes del país. La exposición estará cumpliendo 100 años y un evento que se mantiene durante 100 años es porque es un evento importante y dentro de esa supervivencia está el saber renovarse, el saber incorporar tecnología, el saber incorporar las nuevas prácticas. Y de eso se trata. Y hoy estamos aquí en este campo experimental, justamente para ver una demostración de cosecha y ver de alguna manera qué es lo que está produciendo nuestro país. Porque nos gusta hablar de estadísticas y de cifras y de valores de crecimiento, que el país crece al 8% anual, como si el crecimiento se produjera en los bancos. El crecimiento real de este país se produce aquí en el campo. De la mano de la producción, de la mano de la agroindustria, es que este país ha venido en los últimos 10 años creciendo en forma ininterrumpida y mejorando sin duda la calidad de vida de todos los uruguayos. Hace tan solo 10 años atrás en el departamento se producían 120.000 toneladas por año entre carne y lana y la poquita agricultura que se hacía. 10 años después, en el año 2012, se sobrepasaron 1.200.000 toneladas. Y sin duda que el gran aumento se debió a la agricultura y a la forestación. Aquí en Durazno hemos empezado a cambiar los horizontes de nuestros pagos por chacras sembradas, por plantaciones de eucaliptus y por otros cultivos y otras plantaciones que no son tradicionales. Y sin duda que en los próximos años va a seguir creciendo porque tanto el departamento como el país tiene margen como para seguir aumentando la superficie sembrada.